Hola, te doy una cordial bienvenida a este espacio de formación. Mi nombre es María José Valdivieso, soy psicóloga organizacional y en esta ocasión vamos a socializar el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. Así que te invito a que tomes apuntes, a que prestes muchísima atención a cada una de las pautas que están descritas en este protocolo. De esa manera vamos a tener un lugar más seguro en tu lugar de trabajo. Comencemos. Bien, para empezar debemos preguntarnos, ¿por qué un protocolo? En este caso, te invito a que le demos otro enfoque y sea ¿para qué? ¿Para qué necesitamos un protocolo? El preguntarnos ¿para qué? Nos abre un abanico de acciones, de pensamientos y acciones donde nosotros también nos integramos en este proceso. De esta forma, el protocolo que veremos a continuación busca darnos diferentes lineamientos o pautas para que podamos identificar conductas de violencia en el área laboral. Y es más que eso, el poder entender y realizar un procedimiento adecuado para saber qué hacer en caso de que la violencia sea visible en el lugar de trabajo. El protocolo no solo busca identificar casos de discriminación, acoso y violencia, sino también que juntos podamos crear o fortalecer una cultura de prevención en el área institucional, así como garantizar la confidencialidad en los diferentes casos que se presenten. Y es muy importante también la implementación de mecanismos ágiles, tanto de atención, seguimiento, denuncia y protección para todos los involucrados. Para introducirnos en el protocolo, debemos tener en cuenta qué significan diferentes términos que vamos a compartir aquí. Entendemos a discriminación en el espacio laboral a cualquier trato de desigualdad, exclusión hacia las personas, ya sea por su identidad, orientación sexual, por discapacidad, enfermedad, por segregación de religión, nacionalidad, ideología política, el estado civil e incluso por la edad. Es decir, que una de las cualidades de esta o de estas personas las hace ser tratadas diferente y violentamente en el trabajo. También tenemos el acoso laboral, que es un comportamiento que atenta directamente a la dignidad de la persona, con comentarios, chismes, chistes, apodos e incluso acciones de maltrato o de humillación. Veremos también aquí lo que se refiere violencia contra la mujer, es decir, el trato desigual, discriminatorio hacia la mujer, ya sea por su apariencia física, por el estado de maternidad, por estado civil, por discapacidad, y también nos vamos a referir a la violencia sexual, verbal, y también a los diferentes obstáculos en la contratación, en el ascenso o la estabilidad de la mujer en el puesto de trabajo. También vamos a escuchar a lo largo de este protocolo factores de riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial son factores, como lo dice su nombre, que podrían poner en peligro el bienestar físico, psicológico y social de las personas, así como perjudicar las funciones que éstas realizan en el trabajo. Y todo esto debido al daño que la persona o las personas están sufriendo en su entorno laboral. A continuación, vamos a ver dos ejes que van a guiar este protocolo. En primer lugar, tenemos el eje de prevención. Como su nombre lo dice, nos compromete a que todos dentro de la empresa, empezando por los responsables, los jefes y directores, se erradique todo tipo de violencia, fomentando una cultura y ambiente de trabajo de respeto, cordialidad y trabajo en equipo. Esto es muy importante, ya que el trabajo en equipo fomenta la cooperación y la confianza. Y si en algún momento se activara un caso de violencia, la víctima y los testigos sabrían cómo actuar en esta situación, ya que sentirán que la organización cuida de ellos. Dentro del plan,
de los directores y los jefes debe estar la sensibilización y la difusión de campañas de comunicación acerca de estas temáticas, que aunque a veces parezcan difíciles de abordar, son bastante necesarias y el beneficio se verá en el desempeño del grupo de trabajo. Uno de los ejemplos de difusión y sensibilización justamente es este momento de socializar este protocolo, o en la empresa entregar este protocolo tanto de forma física o digital para que lo puedas leer y revisar. De igual manera, cada vez que se realicen cuestionarios de los diferentes riesgos psicosociales, te invito a que lo hagas de la manera más honesta, ya que esto permitirá detectar las formas en las que se puede intervenir y ayudar. De igual manera, tenemos el eje de atención. Como mencionábamos anteriormente, es importante la honestidad y el poder detectar situaciones de violencia a tiempo, con el fin de que no se desarrollen. De esa manera, las garantías que se aplican una vez detectado en el caso de la violencia serían las siguientes. En primer lugar, tenemos la protección, es decir, proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas e implicadas. De igual manera está la confidencialidad, que no solamente se refiere a que las personas serán protegidas, sino también que las personas implicadas se comprometen a tener confidencialidad y reserva frente al resto de la empresa sobre este caso. Tenemos también la imparcialidad, es decir, que el proceso se realizará de forma justa, garantizando los derechos de las personas implicadas y afectadas. La protección y restitución de las víctimas se refiere a optar por medidas que protejan la salud del personal afectado. En cuanto a la prohibición de represalias, es importante mencionar que se prohíbe cualquier tipo de acción negativa en represalia, ya sea por víctima, por ser agresor, por ser testigo o denunciante. Además, se aplicará la interpretación más favorable para la efectiva vigencia y el amparo de los derechos para la protección y garantía de las víctimas. Y finalmente, establecer acciones que eviten que el agresor o agresora vuelva a tener comportamientos violentos dentro del área laboral. Ahora, ¿qué pasaría si te das cuenta de que tú has sido víctima de discriminación, de violencia, o te das cuenta que tu compañera o compañero de trabajo está siendo maltratado en su área laboral? ¿Cuál sería la forma correcta en la que tú actuarías? A veces las personas tienen muchas ideas o formulan juicios para actuar según cómo ellos creen que es mejor. Por ejemplo, algunos dirán: voy a reportarlo a mi jefe inmediato. Otros tal vez puedan pensar: voy a contarlo a uno o más compañeros de trabajo, o incluso algunos piensan: pues no es mi problema, no tengo por qué involucrarme. Sin embargo, vamos a ver cómo el protocolo nos va a dar la guía y las diferentes fases de actuación ante casos de violencia, discriminación y acoso laboral. Tenemos entonces la fase número 1, que es la solicitud de intervención. La denuncia debe ser presentada en talento humano o recursos humanos, o también al representante legal de la empresa. La denuncia puede ser generada por la persona afectada, por el departamento que maneja el programa de riesgos psicosociales, o también lo pueden hacer los testigos, a quienes se les va a garantizar completa confidencialidad. La fase número 2 se refiere a que después de que la denuncia ha sido recibida, se debe hacer una valoración, máximo en 10 días laborales, donde se va a recopilar información del caso, ya sea testimonios, informes y entrevistas de los implicados, siempre teniendo en cuenta los principios de confidencialidad y de imparcialidad. Es importante mencionar que este proceso debe llevarlo a cabo el área o unidad de talento humano.
En la fase 3 hablaremos sobre la resolución, es decir, que una vez realizada la valoración se debe llegar a conclusiones. En este caso, si se deduce que el conflicto no se enmarca en los preceptos de discriminación, acoso laboral o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, se implementarán espacios de diálogo entre las partes, además de la activación de resolución de conflictos. Pero si la denuncia sí se trata de una falta, se deberá proceder conforme al reglamento interno, previa la aprobación del Ministerio del Trabajo, la cual no superará el 10% de la remuneración del trabajador conforme al artículo 44 del Código de Trabajo. Ahora, para activar un proceso de resolución de conflictos en la empresa, es importante la conformación de un comité asesor, que estará conformado por un delegado de la empresa, un responsable de prevención de riesgos laborales, y entonces se iniciará un proceso de investigación. Aquí es importante mencionar que durante el proceso, las personas involucradas tendrán derecho a la defensa, y de esa forma, una vez realizado este proceso, se redactará un informe final, con el fin de comunicar a talento humano o recursos humanos sobre este caso. También la persona afectada podría iniciar un proceso de denuncia en el Ministerio de Trabajo, ya que talento humano tenga la información sobre el caso de discriminación, acoso y violencia, entonces procederá a tomar en cuenta como una falta disciplinaria y registrarlo, de ser necesario, al expediente disciplinario. Posteriormente a esto, deben activarse los ejes de prevención, atención o protección, así como los programas de bienestar, para eliminar la revictimización o amenazas que podrían surgir. Es importante que recordemos que activar los programas de riesgos psicosociales nos ayuda a cuidar a los trabajadores de la empresa. En cuanto a las sanciones, se aplicará de conformidad a lo establecido en sus reglamentos internos, previo a la aprobación del Ministerio de Trabajo, la cual no superará al 10% de la remuneración del trabajador conforme al artículo 44 del Código de Trabajo. Las conductas que se denuncien como acoso laboral deben ser valoradas por la autoridad del trabajo según las circunstancias del caso y obviamente la gravedad de las conductas que han sido denunciadas. Finalmente, veremos la fase 4, a considerar para actuar ante los casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. La fase 4 se refiere al seguimiento y control, es decir, que el área de recursos humanos o talento humano debe realizar un registro y seguimiento de los casos. Aquí es importante informar que el Ministerio de Trabajo puede disponer de una inspección y entonces Recursos Humanos deberá presentar los registros del seguimiento y atención a cada uno de los casos de denuncia. Ahora bien, aunque la persona afectada puede hacer la denuncia en cualquier momento, esta vía de resolución debería ser la última, en caso de que se hayan agotado todos los canales de comunicación con la empresa. Es decir, que la persona podrá acudir a la denuncia al Ministerio de Trabajo cuando las partes involucradas hayan rechazado las intervenciones anteriores que les ha propuesto la organización, o si las medidas que ya se han propuesto no han solucionado el conflicto o hayan sido incumplidas. Y finalmente, si la presunta víctima se encuentra en estado físico o psicológico de gravedad. Te agradezco por tu tiempo, gracias por tu atención. Estoy segura de que si pones en práctica cada una de las pautas que hemos visto a lo largo de este protocolo, tu trabajo va a ser un lugar más saludable, un lugar más seguro.
tanto para ti como para los demás. Hasta otra oportunidad.